Carlos IV, rey de España, 1788-1808. Nació en Portici, Italia, el 11 de septiembre de 1748, hijo de los entonces reyes de Napoleones, Carlos VII, futuro Carlos III de España, de su esposa María Amalia de Sajonia. Fue el séptimo vástago de este prolífico matrimonio. Habían sido hembra los 5 primeros, y el sexto, Felipe, tarado mental de nacimiento. Era inepto para reinar. Con una educación no muy cuidada, el príncipe Carlos demostró pronto 3 marcadas aficiones: la música, las artes mecánicas y especialmente la caza, que llegó a ser en él una naturaleza. Sucedió a su padre Carlos III al morir en 1788. Fue un rey poco inclinado a los asuntos de gobierno. Su falta de carácter hizo que delegase el gobierno de su reinado en manos de su esposa María Luisa de Parma y del amante de esta, Manuel Godoy. Inicialmente siguió el consejo de su padre de mantener en el poder a Floridablanca, pero en 1792 acabó por sustituirlo, primero por el conde de Aranda y luego por Godoy, que se mantendría como válido hasta el final del reinado. El reinado de Carlos IV vino marcado por la Revolución Francesa de 1789, que puso fin a los proyectos reformistas de la etapa anterior y lo sustituyó por el conservadurismo y la reprensión, ante el temor a que tales hechos se propagaran a España. Cambió entonces Godoy el signo de la política exterior, alineándose España con Francia por los 2 tratados de San Ildefonso. En consecuencia, España colaboró con Francia en su guerra contra Inglaterra de 1796 a 1797. De nuevo en 1801, atacando a Portugal. Y por último, en 1805, poniendo la flota española a disposición de Francia para enfrentarse a Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar. La llegada al poder de Napoleón en 1799 y su proclamación como emperador en 1804 alteró las relaciones internacionales y se renovó la alianza con Francia. Napoleón necesitaba en su lucha contra los británicos contar con la colaboración de España, sobre todo de su escuadra. Por ello, presionó a Carlos IV para que restituyera su confianza en Godoy. Este asumió de nuevo el poder en 1800 y firmó el Convenio de Aranjuez de 1801, por el que ponía a disposición de Napoleón la escuadra española, lo que implicaba de nuevo la guerra contra Gran Bretaña. Con tal sucesión de guerras se agravó hasta el extremo la crisis de la hacienda, y los ministros de Carlos IV se mostraron incapaces de solucionarla, pues el temor de la revolución les impedía introducir las necesarias reformas que hubieran lesionado los intereses de los extremos privilegiados, alterando el orden tradicional. La presencia de soldados franceses en territorio español aumentó la oposición hacia Godoy, enfrentando con los sectores más tradicionales por su política reformista y entrevista hacia Napoleón. A finales de 1807 se produjo la Conjura del Escorial, conspiración encabezada por Fernando, príncipe de Asturias, que pretendía la sustitución de Godoy y el destronamiento de su propio padre. Pero frustrado en el intento, el propio Fernando delató a sus colaboradores. La descomposición de la monarquía se agudizó tras el motín de Aranjuez, por el cual el príncipe heredero, Fernando VII, apartó a su padre del trono y se puso en su lugar. Carlos IV llamó entonces en su auxilio a Napoleón, con quien había acordado poco antes dejar paso libre a las tropas francesas para invadir Portugal y repartir luego el país entre ambos. Pero aprovechando la debilidad de los Borbones españoles, Napoleón prefirió ocupar también España. Allí hizo que Fernando VII devolviera la corona a Carlos, que a su vez se la cedió a Napoleón como le había prometido, para que éste terminara por entregársela a su hermano José I. Carlos permaneció prisionero de Napoleón hasta la derrota final de este en 1814, pero en aquel año fue Fernando VII el repuesto en el trono español, manteniendo a su padre desterrado por temor a que le disputara el poder. Al caer Napoleón en 1814, Carlos y María Luisa se trasladaron al Palacio Barberini, también en Roma, donde permanecerán casi 4 años viviendo de la pensión que les enviaba su hijo Fernando, quien ya repuesto en el trono, negó a sus padres el retorno. Carlos viajó a Napoleones para visitar a su hermano Fernando I de las 2 Cilicias y encontrar alivio a la gota que le atormentaba, dejando en Roma a su esposa postrada en la cama con las 2 piernas rotas y un estado de salud extremadamente deteriorado. Cuando Carlos informa del fallecimiento de su esposa, se disponía a volver a Roma el 13 de enero. Se vio acometido por un ataque de gota con fiebre del que no se recuperaría, muriendo el 19 de enero de 1819.